Saludo para todos los hermanos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, vamos a hablar de el más grande error que tiene la doctrina pentecostal, que es precisamente el negar el ministerio profético establecido por Dios en la Biblia para su iglesia. ¿Por qué la iglesia pentecostal niega la existencia de profetas hoy día para la iglesia? Los pentecostales dicen que no hay profetas y utilizan como base un texto que dice: porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y entonces ese versículo, la Biblia lo menciona, la ley y los profetas fueron hasta Juan, pero precisamente en la dispensación de la ley. La dispensación de la ley termina con el ministerio de Juan y comienza el ministerio de la gracia. Pero la pregunta es: ¿hay profetas en la iglesia en la dispensación de la gracia? ¿Hay profetas en este tiempo de Dios dentro de la iglesia? Es un ministerio que los pentecostales niegan. El negar a los profetas es negar la operación del Espíritu Santo en su iglesia. El negar el ministerio profético es negar la obra del Espíritu Santo en la iglesia, porque la iglesia declara que sí hay profetas desde el principio de la Biblia hasta el fin de la Biblia. Toda la Biblia funcionó con profetas. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Precisamente por eso la mayoría de iglesias hoy en día nos predican una Biblia recortada. La Biblia dice que a la Biblia no se le puede quitar ni añadir una jota, ni una tilde, ni una palabra, ni frases, y mucho menos se le puede quitar. Y los pentecostales a la Biblia le quitan libros enteros. Por ejemplo, Apocalipsis, los pentecostales no lo entienden, no lo explican, no lo predican. Y el libro de Apocalipsis es un libro que está escondido para los pentecostales y para la mayoría de iglesias modernas. Casi todo el mundo le tiene miedo al libro del Apocalipsis porque creen que el libro de Apocalipsis es solamente un libro de juicios, un libro de castigos, un libro de manifestaciones de cosas raras. Se habla del anticristo, pero no. El libro de Apocalipsis también habla de Jesucristo. El libro de Apocalipsis también habla del poder del Espíritu Santo. Está bien que hay un anticristo, pero también hay un Espíritu Santo que le lleva y se para frente firme al anticristo y al poder de Satanás. Así como el diablo se manifiesta, también el Espíritu Santo se manifiesta. Las iglesias hoy se han empecinado en hablar más del diablo que de Dios. Las iglesias modernas se empeñan más en hablar de lo que el diablo está haciendo que lo que de Dios está haciendo. Y entonces parece que Dios se hubiera cruzado de brazos mientras el diablo sigue engañando, mientras el diablo sigue haciendo de las suyas, mientras el diablo sigue matando, robando y destruyendo, como dice la palabra de Dios. Y entonces creen que ya el Señor Jesucristo paró. Ya Él no está dando vida en abundancia, ya el Espíritu Santo dejó que el diablo le pasara por encima. No, Señor, no. El Espíritu Santo sigue manifestándose. El Espíritu Santo sigue levantando hombres llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue levantando verdaderos profetas llenos del poder de Dios. Es verdad que hay falsos profetas, pero también hay verdaderos. ¿Dónde están los verdaderos? ¿Por qué no se habla de los verdaderos profetas? A los profetas de verdad, la religión les tiene miedo. Por eso, cuando uno invita a estas personas a que vengan y aclaren sus temas, ellos se esconden. Ellos no dan la cara. Ellos buscan en dónde meterse. Ellos sacan pretextos. Ellos cualquier cosa dicen con tal de no confrontarse con el fuego de la revelación del poder del Espíritu Santo. A los profetas de Dios les tienen miedo. Y claro, eso es verdad. El diablo tiene que tenerle miedo a los hombres de Dios, porque los hombres de Dios son los que le han aplastado la cabeza a Satanás
a través de toda la historia. Cada que Dios ha levantado un profeta ha sido para derrotar y avergonzar a Satanás. Y este no es el tiempo diferente. Hoy también Dios tiene profetas que ponen en alto el poder del Evangelio de Cristo. Personas que se paran por la palabra del Señor. Dice en Hechos capítulo 13 y el versículo 1 en adelante. Hechos 13, versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Habían profetas en la iglesia? Sí, Señor. La iglesia apostólica tenía profetas y maestros. Y los menciona: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo también era profeta. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cosa tremenda, porque así era como el Espíritu Santo guiaba a su iglesia en la edad apostólica. No era por mayoría de votos, era el Espíritu Santo el que decía quién era el hombre preparado por Dios para determinado cargo. Es muy importante que tengamos en cuenta el libro de los Efesios, carta de los Efesios, y el capítulo 4, donde la Biblia, este versículo, la mayoría de creyentes se lo sabe de memoria, pero pasan de largo por aquí, porque la Biblia dice en el versículo 11, Efesios 4:11 dice: el que descendió, el verso 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La iglesia debe de tener estos ministerios. Una iglesia que no tiene estos ministerios es una iglesia ciega, es una iglesia torpe, es una iglesia que va a tientas. Por eso mencionaba en un mensaje anterior que el libro de Apocalipsis, por ejemplo, es un libro que está escondido para la mayoría de iglesias. La mayoría de iglesias nos predican una Biblia mucha, una Biblia recortada. El libro de Apocalipsis parece que no existiera. El libro de Apocalipsis le causa miedo y le causa terror a los creyentes de hoy. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces ahí qué hacemos? ¿Por qué le tenemos miedo a la revelación de Dios? Porque la palabra Apocalipsis quiere decir revelación. La palabra de Apocalipsis es Dios mostrándole a sus siervos las cosas y los misterios del reino de Dios. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 1, dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso quiere decir que el libro de Apocalipsis es la revelación que Jesucristo le dio a Juan para manifestar a los siervos de Dios, a los creyentes de Dios, a la iglesia de Dios. La iglesia del Señor debe conocer Apocalipsis, debe entender Apocalipsis, debe de estudiar Apocalipsis, porque Apocalipsis fue dado precisamente para que los siervos de Dios conozcan las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y ojo al versículo 3 que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Mire que Apocalipsis no es para tenerle miedo. Apocalipsis no es para asustar a los creyentes. Apocalipsis no es para enredar a los creyentes.
Apocalipsis es una bienaventuranza entenderlo, es bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía de Apocalipsis y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen, es decir, felices los que leen y los que oyen Apocalipsis. Pero si a usted no les predican, si a usted no les enseñan, si en su iglesia está prohibido, porque algunos dicen que hasta predicadores, he oído decir esto, predicadores supuestamente del evangelio, dicen que fue que Juan se acostó con la barriga llena de frijoles y por eso tuvo pesadillas, y dicen que Apocalipsis era pesadillas que tuvo Juan. ¡Qué ignorancia! ¿Qué clase de maestros son estos? ¿Qué le puede enseñar esta clase de personajes a la iglesia del Señor? ¿Cómo pueden estos hombres decir que son ungidos del cielo, diciendo semejantes palabras de un hombre que fue escogido por Dios, por el Espíritu Santo, para traer el mensaje de la iglesia del último tiempo? Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para la iglesia del Señor en esta edad. La iglesia de Cristo debe de entender Apocalipsis, porque Apocalipsis revela la venida del Señor Jesucristo. Claro que para la mayoría les muestra la venida del anticristo. Todos hablan de Apocalipsis para hablar del anticristo, pero no hablan de la venida del Señor Jesucristo en Apocalipsis. Cuando Apocalipsis dice, versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es decir, que Apocalipsis es un libro de revelación, de poder. Es un libro que trae salvación, es un libro que trae vida. Bendito el nombre del Señor. El versículo 11 dice, yo soy el alfa y la omega, el que habla por medio de ese ángel, el que habla por medio de ese ángel que está escuchando Juan, porque Juan está recibiendo la revelación por medio de un ángel. Es un ángel el que le está dando la revelación a Juan. Y ese ángel dice, yo soy el alfa, verso 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora bien, si el que habla en ese ángel es el alfa y la omega, el primero y el último, el que habla por medio de ese ángel es Dios mismo. El que habla por medio de ese ángel es Jesucristo mismo. Es Jesucristo manifestado en un ángel. Ahora entendemos por qué el gran apóstol Juan, vale la pena que usted se pregunte, hermano, usted creyente del evangelio, se pregunte por qué el apóstol Juan hizo esto. En el capítulo 19 del mismo Apocalipsis, Apocalipsis 19:9, dice el versículo 9 de Apocalipsis 19, y el ángel me dijo, dice Juan, y el ángel me dijo, ese ángel que hablaba con Juan, le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es decir, Apocalipsis son palabras verdaderas de Dios. Ahora mire lo que hace Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Note usted que Juan se postra a los pies del ángel para adorar al ángel. ¿Por qué Juan quiere adorar a ese ángel? ¿Por qué Juan quiere adorar a ese ángel si Juan es un discípulo de Jesús? Juan conoce a Jesús. ¿No sería que Juan vio a Jesús en ese ángel? ¿No sería que Juan vio a Jesús en ese ángel? Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. El ángel le dice a Juan,
yo soy consiervo tuyo, es decir, yo soy como tú, yo soy un hombre como tú, yo soy un profeta como tú, yo soy un servidor como tú, yo soy coigual contigo. Pero Juan vio a Jesús en ese ángel. Es decir, que Jesús estaba en un cuerpo humano revelándole a Juan el libro de Apocalipsis. Esto va a fundir a más de uno, yo sé que sí, pero yo qué hago, esto es la Biblia y esto es para creyentes, esto es para gente que tiene el Espíritu Santo. Si usted me entiende esto, no es mi problema, pídale a Dios que le revele. Pero aquí la Biblia dice que Juan estaba adorando a un ángel, y en la Biblia un ángel es un hombre. Óigame bien, en la Biblia un ángel es un hombre. Tenga en cuenta eso. Cuando Juan le está escribiendo a las iglesias, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es decir, ese ángel era el pastor de la iglesia en la Odisea. Juan escribiéndole al ángel de la iglesia en Éfeso. Juan escribiéndole al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Cómo Dios va a poner a un hombre como Juan a escribirle cartas a ángeles? ¿Quiénes eran esos ángeles? Eran hombres como usted y como yo, pero llenos del Espíritu Santo. Eran los guías de estas iglesias, eran los pastores de estas iglesias. Y Dios le estaba mostrando a esos pastores de esas iglesias los errores y el pecado y la suciedad que se había infiltrado en sus iglesias, y ellos como pastores tenían que corregir esos errores. Por eso cada ángel es una estrella en la iglesia. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, dice la Biblia que en la mano del que estaba viendo Juan vio 7 estrellas. Y la Biblia claramente dice que esas 7 estrellas son los pastores de las 7 iglesias. Cada ángel de esos de Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde habla del mensaje a las iglesias, son 7 pastores, son 7 profetas, son 7 ministros, son 7 hombres llenos del Espíritu Santo que eran los guías de cada una de esas iglesias. Lea el capítulo 2 de Apocalipsis y el versículo 1. Pero vamos a leer primero Apocalipsis 1 para que vea lo que dice la palabra del Señor. Vamos a mirar el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Oiga bien, esto es un misterio para que lo conozca la iglesia de Cristo en este tiempo. Si usted es un miembro de la iglesia de Cristo en este tiempo, usted entenderá y creerá este mensaje. Le estoy leyendo la Biblia. Si no lo entiende, pídale a Dios revelación. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, son los pastores de estas 7 iglesias las que van a recibir el mensaje que les está enviando Juan por el Espíritu Santo. ¿Quién le está revelando a Juan? Un ángel. Un ángel le dice a Juan que le escriba a otros 7 ángeles. Es decir, que Juan es el mensajero, también es un ángel. Juan también es un ángel, porque la palabra ángel quiere decir mensajero. La palabra ángel quiere decir mensajero. Y Juan le está escribiendo a los 7 ángeles de las 7 iglesias los mensajes que recibe cada iglesia. Bien, comienza con la primera iglesia en el capítulo 2 y el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La gente cree que estos son ángeles celestiales, ángeles, y son celestiales porque un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo es celestial. Este idioma lo vamos a ir estudiando despacito para que nosotros sepamos que así como traemos la gloria del terrenal, dice Pablo, también tenemos la gloria del celestial. Así como traímos la naturaleza del primer Adán, que era terrenal, traemos la naturaleza del segundo Adán, que es celestial, que es del cielo, que es de Cristo.
Así que todo hombre que tiene el Espíritu Santo en su vida es del cielo. Es del cielo. Es un mensajero del cielo. Y estos 7 pastores de las 7 iglesias eran mensajeros del cielo para esas iglesias. Eran pastores para esas iglesias, encargados de guiar a esas iglesias a oír al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Tiene oído usted para escuchar al Espíritu Santo o no? ¿O prefiere escuchar a los que le dicen que no hay profetas, que no hay hombres llenos del Espíritu Santo hoy guiados por Dios para guiar a su pueblo? Uno de esos mensajeros es el que le está revelando el Apocalipsis a Juan, para que Juan se lo revele a la iglesia del Señor. Vamos a dejar hasta aquí este mensaje. Continuamos con esto en otro próximo programa. Dios les bendiga.